Mi alma te alaba, Jesús, amén. A veces decimos, ¿verdad? De pronto porque antes de predicar hacemos tantas cosas, o ciertas personas hacen tantas cosas que oran mucho, hacen guerra espiritual, ¿verdad? Adoran para poder entrar en materia. Y es porque lo que nosotros vamos a predicar, amén, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Si fuera palabra de nosotros, amén, nos montáramos aquí a decir cualquier cosa. Pero como no es nuestra palabra, como es su palabra, amén, la que tiene que ser escuchada, tenemos que cerciorarnos que Él esté en el asunto. Por eso, cada vez que usted va a predicar la palabra de Dios, si no siente temor, o si ese temor se le va, cuidado. Porque siempre que uno va a predicar su palabra, así sea dar un corto consejo, siempre uno le causa cierto temor, porque no es palabra de nosotros, amén. Y estaba meditando en esta palabra en el libro de Amós 8:11 y le decía, bueno, Señor, ¿qué quieres que hable aquí? Me he sentido muy inquieta en este versículo que dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y le preguntaba al Señor una y otra vez, porque podemos decir muchas cosas en base a este versículo, pero yo quería saber qué era lo que el Señor quería que yo dijera en este lugar. Y empecé a indagar y a preguntarle al Señor, amén, aleluya, y pude entender algo en este pasaje, que Dios hablaba a través del profeta Amós, lanzaba una palabra, amén, profética, pero de juicio también al pueblo, a la nación de Israel, y les decía, miren, vendrá un tiempo, o vendrá una temporada, o vendrán días en los cuales enviaré hambre. En pocas palabras, en los cuales ustedes sentirán hambre y sentirán sed. Y les decía, y no es un hambre física ni material, ni una sed física ni material, sino un hambre y una sed espiritual. ¿Y por qué Dios lanza esta palabra al pueblo de Israel? Porque Él les enfatiza esto, porque quiere que ellos sepan esto, porque ellos tenían que entender que a causa de su rebeldía, que a causa de su desobediencia, que a causa de ellos estar alejados de la voluntad de Dios, haciendo lo que ellos querían como ellos querían, amén, aleluya, su rebeldía, su mal accionar había llegado al tope delante de la presencia de Dios, amén. Su pecado, su maldad, su inmundicia había llegado delante de la presencia de Dios y su copa había sido rebosada, amén, aleluya, de maldad. Eso lo podemos ver más específicamente en el capítulo 8, amén, en el versículo 1, donde dice, así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. Otra versión dice, he aquí un canastillo de frutas maduras. Y digo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de frutas de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. En otra versión dice, los echarán fuera, un punto y aparte, y abajo dice, y habrá silencio. A mí me gusta meditar siempre en dos versiones, porque a veces uno llega a una mayor claridad de lo que quiere decir, amén, el escritor. Y entonces cuando Dios dice, amén, aleluya, mira qué es lo que ves, si Él dice un canastillo de frutas maduras o de verano, está haciendo referencia a que el pecado de Israel ya estaba tan maduro, a punto, ya Israel estaba a punto ya de pudrirse, estaba tan madura su maldad, estaba tan maduro su pecado que ellos estaban a punto de pudrirse, habían llegado al tope de su maldad y Dios dice, no lo toleraré más. Ellos habían despreciado el consejo de Dios,
Ellos habían despreciado las directrices de Dios. Aunque Dios les hablaba y se les revelaba de una o de otra manera, levantaba jueces, levantaba profetas, levantaba reyes, levantaba sacerdotes, a través de los cuales les hablaba, les hacía entender, les hacía ver su voluntad, lo que Él quería para con ellos, la manera como Él quería que se conduciera. Ellos le daban la espalda, ellos le despreciaban. Entonces Dios dijo: no lo voy a tolerar más. Ahora ustedes van a anhelar escuchar mi voz. Ahora ustedes van a anhelar tener una revelación. Ahora ustedes van a anhelar tener dentro de ustedes alguien que tenga palabra de parte mía. Ahora ustedes van a anhelar tener un sacerdote, un juez, un ministro, un profeta, un líder, alguien que porte mi presencia, que porte mi unción, que porte mi palabra, y no lo tendrán. Aunque lo busquen, no lo hallarán. Y por eso dice: voy a enviar hambre y voy a enviar sed. Está hablando de una escasez de visión, de una escasez de palabras reveladas, de una escasez de palabra profética, de una escasez, amén, aleluya, de palabra proveniente del Señor, de visiones con frecuencia. Está hablando de esa escasez. Y yo empecé a mirar esto y me di cuenta de algo, que los escritores bíblicos, amén, ellos hablan acerca de un periodo, el cual ellos le llaman el intertestamentario. Y le llaman a este periodo el periodo o el tiempo del silencio de Dios. Un periodo que según ellos abarcó aproximadamente 400 años. Y un periodo, amén, aleluya, que se llevó a cabo o se vio durante el lazo de tiempo entre Malaquías y Mateo. Un periodo de tiempo, amén, aleluya, en el cual Dios no habló, en el cual no hubo profeta con profecía, en el cual no hubo visión. El pueblo siguió normal su vida, el pueblo siguió normal tratando, amén, de obedecer las leyes, los estatutos que les habían sido dados en la antigüedad, pero ya no había relación con el Señor. Ya no había nadie que tuviera comunión con Él, relación con Él, intimidad con Él, y por ende no había nadie que le escuchara, no había nadie que le viera, no había nadie que pudiera dar una palabra revelada del Señor. Como lo podemos ver en la antigüedad, que Dios se dejaba ver de una manera muy específica y clara a través de muchos ministros, como Elías, como Jeremías, como Ezequiel, a través de muchos ministros que tenían una relación y una coinonía muy cercana con el Señor. Durante este periodo de silencio, a lo cual lo llaman así, Dios no habló. Amén, aleluya. Y en este periodo de silencio, dicen los teólogos, amén, los que estudian la Biblia, que se escribieron unos libros que no están en la Biblia, amén, aleluya, porque estos libros no eran inspirados por Dios. Pero ¿cómo van a ser inspirados por Dios si no había quien tuviera comunión con Él? ¿Cómo iban a ser inspirados por Dios si no había quien oyese su voz? Si no había una revelación divina proveniente de Dios. Como estos libros, amén, aleluya, que se escribieron durante este periodo, amén, iban a ser inspirados por Él si Él no estaba en medio de ellos en ese momento. Pero yo no me quiero detener aquí, yo te quiero llevar a un poco más profundo para llegar, amén, aleluya, al centro de este mensaje. Y Dios rompe el silencio. O sea, Dios envía la primera revelación. Dios vuelve a hablar directamente, amén, aleluya, con alguien. Y esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 11. Usted lo puede buscar, lo puede escribir y lo puede meditar en su casa. Y dice que en Lucas, capítulo 1, versículo 11, Dios se le aparece a través de un ángel. Dios envía un ángel a Zacarías. Y este ángel se le aparece a Zacarías cuando Zacarías está ahí ofreciendo los sacrificios en el templo. Y cuando este ángel se le aparece a Zacarías, dice que Zacarías se turbó, que Zacarías se atemorizó. ¿Y por qué Zacarías se turba y se atemoriza? Porque habían pasado aproximadamente 400 años que no se había visto eso, que nadie hablaba de esos sucesos, que nadie contaba experiencias con Dios,
que nadie contaba, amén, que había visto un ángel o que ángel le había hablado. Cuando Zacarías ve eso y tiene esta experiencia, él se asombra, él se perturba, él se atemoriza, de tal manera que hasta duda de lo que este ángel le dice. Pero me llamó poderosamente la atención lo que este ángel, después de todo este tiempo de silencio, habla al sacerdote Zacarías y le dice: mira, Zacarías, no temas, porque tengo un plan, porque he descendido para llevar a cabo algo, he descendido para hacer algo. Y le dice: mira, Zacarías, de las entrañas, aquí parafraseando, de tu esposa va a salir un hombre o un varón, ya sabemos que es Juan el Bautista, y le dice: él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, y él preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios rompe el silencio, hablándole a Zacarías a través de este ángel, diciéndole: vengo con un nuevo tiempo y vengo con una nueva temporada a favor de mi pueblo, a favor de mis hijos, a favor de mi nación. Amén, aleluya. Y ese nuevo tiempo y esa nueva temporada la vengo estableciendo a través de un hombre llamado Juan el Bautista. Y yo a través de él voy a reconciliar al pueblo conmigo, voy a hacer que el pueblo se convierta a mí nuevamente. Y él, aleluya, yo a través de él prepararé un pueblo bien dispuesto para mí. ¿Por qué? Porque Dios había guardado silencio, por tanto el pueblo no se había convertido al Señor realmente. Él había guardado silencio por causa de que el pueblo llevaba, amén, aleluya, una vida doble, una vida de pecado, una vida de inmoralidad, una vida desviada de la voluntad del Señor. Pero Dios guarda silencio, preparando, amén, aleluya, preparando este acontecimiento, preparando este tiempo donde iba a levantar un hombre que iba a hacer, aleluya, que el pueblo se reconciliara con Dios y que el pueblo supiera vivir conforme Dios quiere que viva. Y eso es algo parecido a lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, donde no hay visión real de Dios, donde no hay revelación, hermano. Usted no se ha dado cuenta, yo sí me he dado cuenta. La iglesia de Cristo, amén, aleluya, está pasando, está viviendo desde hace rato ya una temporada de hambre espiritual, una temporada de escasez de revelación proveniente de Dios, una escasez, amén, aleluya, de palabra revelada de Dios. Y muchas personas, amén, aleluya, se están levantando a predicar cosas, amén, aleluya, que no son aprobadas por Dios, que no son dirigidas por Dios, por lo que Dios ha guardado silencio. Y Dios ha guardado silencio a causa de la rebeldía de muchos, a causa de que muchos le han dado la espalda y no han seguido su voluntad conforme Él se las ha querido enseñar. Entonces hablan en su propio razonamiento porque no se han dado cuenta que Dios ha guardado silencio. Pero yo creo que para este tiempo Dios tiene reservas. Que así como Juan el Bautista fue una reserva de Dios para traer rompimiento a ese silencio, para acabar con ese silencio, Dios en este tiempo también tiene reservas. Ay, no están entendiendo. Yo estoy diciendo en el nombre de Jesús que aquí hay reservas de parte de Dios, que para estos tiempos Dios va a levantar con una palabra revelada, aleluya, con una palabra proveniente de Dios, de tal manera que nadie podrá resistir la palabra de Dios en tu boca, de tal manera que nadie podrá resistir el consejo de Dios a través de ti. Ya lo entendió. Mi alma te alaba, Jesús. Dios tiene reservas para estos tiempos, para acabar con esa hambre, para acabar con esa escasez. Gente corriendo de un lugar a otro, gente caminando de un lugar a otro porque no logra saciar la sed que tiene, gente inventando de cuánta cosa, gente hablando de cuánta cosa porque tiene sed, porque tiene hambre de oír palabras, porque tiene hambre de escuchar revelación, porque tiene hambre de oír la voz de Dios, de ver una visión
visión, entonces se inventa que vio, entonces se inventa que escuchó, entonces se inventa que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque Dios ha guardado silencio y no se ha dado cuenta que el silencio de Dios ha sido a causa de su rebeldía, de su desobediencia y de darle la espalda a la voluntad del Señor. Dios guarda silencio cuando le damos la espalda. Hermano, el silencio de Dios es terrible. Yo no te recomiendo, amén, aleluya, que vivas el silencio de Dios. En una ocasión Saúl quiso escuchar la voz de Dios y pedir dirección y Dios no le respondió. Y tuvo que irse a una pitonisa para poder recibir una revelación, una guianza, porque ya Dios había guardado silencio con Saúl por cuanto lo había desechado. Y empezó a escuchar a una divina, empezó a escuchar a un demonio por cuanto se había apartado la voz de Dios de él. Y así hay mucho pueblo en este tiempo en general, escuchando a doctrinas de demonios, escuchando palabras de espíritus engañadores, viendo visiones y amén, aleluya, recibiéndolas, viendo que fue el diablo el que le dio esa visión y no discierne que es el diablo porque ya la voz de Dios se ha apartado de ellos, porque ya no tienen revelación de Dios, porque ya no es Dios quien les habla, porque ya no es Dios quien le guía, porque ya no es Dios quien le direccione. Entonces empiezan a sacar una cantidad de cosas que son erróneas, como estos personajes que se levantaron en medio, amén, aleluya, de este periodo de silencio y escribieron unos libros falsos que no eran inspirados por Dios, porque no tenían la voz del Señor. Pero en medio, amén, de una escasez, en medio de que estamos siendo golpeados con esos acontecimientos, Dios siempre tiene sus reservas. Tú tienes que entender que en estos tiempos más que nunca ahora estamos bajo una guerra satánica y espiritual terrible. Los demonios tratando de detener la revelación de Dios en los aires. Los demonios tratando de que tú no escuches voz de Dios. Los demonios tratando de que no recibas revelación de lo alto. Y yo he venido a hablar con esta iglesia en esta noche y a decirte en el nombre de Jesús que no es tiempo de estar chateando, que no es tiempo de estar dando muelas, ya se van a poner rabiosos, que no es tiempo de estar perdiendo el tiempo, valga la redundancia, porque estamos bajo una guerra satánica terrible. Y si tú no te apercibes de lo que estamos pasando, puedes, amén, aleluya, hacer que la voz de Dios se vaya de tu vida y terminar en confusión. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. A mí como me gusta mucho buscar los significados, usted sabe que el significado para la palabra, amén, reino de los cielos, según el diccionario bíblico, dice que es la esfera en la cual Dios gobierna, en la cual su voluntad es revelada y percibida. Y me gustó esto, porque yo decía, si el reino de los cielos sufre violencia, el diablo lo que le está haciendo violencia a que la voluntad de Dios se te revele. A lo que el diablo le está haciendo violencia es a que tú percibas la perfecta voluntad de Dios para con tu vida. Y por eso hoy hay hambre y sed de Dios. Y aunque hay hambre y sed, no es saciada en mucha gente, porque han dejado que el diablo les gane ventaja. Han dejado que el diablo les arrebate lo que Dios le dio. Han dejado que el diablo les quite lo que Dios derramó sobre ellos. Y han terminado, amén, alejados de la voluntad del Señor. Es tiempo de estar en el campo de batalla. Es tiempo de estar en comunión con el Señor. El tiempo de estar leyendo la Biblia. Yo no sé si a usted le pasa que a veces está leyendo la Biblia y de repente usted siente que viene una revelación y usted siente que hay algo poderoso ahí, pero no baja el rema que Dios quiere que baje. Y entonces se tiene que meter en ayuno, en oración, en vigilia, para que el diablo suelte y se desate lo que ya Dios te envió. Hermano, esto no es un jueguito, esto no es un pasatiempo, esto es en serio, esto es real, esto es
verdadero, esto es real. Nosotros estamos peleando contra el mismo diablo, nosotros estamos peleando contra los mismos demonios. Espíritus de confusión están en los aires, espíritus de perturbación están en los aires, tratando de desviarte de la voluntad del Señor, tratando de callar la voz de Dios en tu vida. Tú tienes que aprender a tener relación, intimidad con Dios, a pesar los espíritus, a pesar la palabra, a conocer la voz de Dios. La Biblia dice que si algo, en el libro de Jeremías, que si en algo se ha de gloriar el hombre, es en conocerme y entenderme. Esta tiene que ser nuestra preocupación. Nuestro diario vivir, en conocer su voluntad, en entender su voluntad, en saber qué es lo que Él quiere. Señor Padre, qué es lo que quieres para mí, qué es lo que quieres que tú hagas, qué es lo que quieres que yo haga, qué es lo que quieres que yo hable, y no irnos a las primeras, porque somos humanos y estamos exentos a equivocarnos. Por eso ni tú ni yo podemos vivir alejados de Él. Porque sin Él, tú y yo no somos nada y quedamos siendo nadie. No podemos, amén, aleluya, darnos el lujo de estar sin Él. Vamos a seguir. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice que el joven Samuel ministraba a Dios en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Primera de Samuel 3:1 dice que en medio de un periodo en el que escaseaba, amén, aleluya, la palabra de Jehová, en medio de un periodo en el que no había visión con frecuencia, Samuel ministraba a Dios en presencia de Él. Siempre que habla de Samuel, habla y Samuel ministraba a Dios. En 2 ocasiones se repite y Samuel ministraba a Dios. Samuel no estaba perdiendo el tiempo. Samuel, a pesar de que era un joven, un niño, no estaba por ahí jugando. Samuel estaba ministrando al Señor. Samuel dormía al lado del arca, cerquita de su presencia. Y por esta acción sabia de Samuel, pudo escuchar la voz de Dios en medio de un panorama hostil donde la voz de Dios había sido silenciada, donde nadie podía escuchar su voz. Y habían sacerdotes, y habían de qué profetas, y habían líderes, jueces y demás, pero decía que la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Pero en medio de este panorama, Samuel pudo tener una revelación de Dios veraz y real. De tal manera que declara la Biblia de Samuel diciendo que ninguna de las palabras de Samuel cayó a tierra. Pocas palabras, fue un profeta de Dios en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque se mantuvo conectado, se mantuvo cerquita, se mantuvo en comunión, se mantuvo ahí esperando que Él le hablara, se mantuvo, no se dejó arrastrar, no se dejó influenciar, no hizo lo que otros hacían, porque aún los hijos, amén, aleluya, de Eli estaban desviados haciendo lo incorrecto. Él no se puso a hacer lo que ellos estaban haciendo. Él sabía que a Dios necesitaba, amén, aleluya, quizás lo sentía, lo percibía por el Espíritu, que Dios necesitaba levantar un hombre al cual hablarle y a través del cual traer dirección. Y yo he venido a hablarte de parte de Dios, a decirte que no te puedes desenfocar, no puedes prestar atención a lo que tus ojos están viendo allá afuera, al testimonio que tú ves de otros. No, porque es que yo veo, amén, aleluya, que ella canta, que él ministra, que él predica, pero yo no veo que ayuna, yo no veo que vigila. Entonces tú también vas a hacer lo mismo. Entonces tú también vas a seguir ese ejemplo. Si Dios te ha llamado y te ha puesto ese espíritu de oración, ese espíritu de clamor, ese espíritu de
ayuno, ese espíritu de vigilia que te acuestas 3 y 4 de la mañana haciendo. No dejes que el diablo te desenfoque colocándote enfrente ejemplos falsos, ejemplos mentirosos, ejemplos dañinos que te pueden contaminar. Sigue bajo la visión, sigue bajo la revelación, sigue bajo el sentir que el Espíritu te ha dado, porque eres una reserva de Dios para este tiempo. Samuel era una reserva de Dios y él no se dejó confundir, no se dejó contaminar, no se dejó desenfocar por más de lo que sus ojos estaban viendo. Elí tampoco, a pesar de que era un sacerdote, no le daba mucho buen ejemplo, pero él seguía el sentir de su corazón. Sus hijos no le daban buen ejemplo, pero él seguía el sentir en su corazón. Sus madrastas no le daban buen ejemplo, pero él seguía el sentir de su corazón. ¿Cuánta gente de ejemplo hay aquí? Nosotros no podemos desenfocar. El libro de Ruth, capítulo 1, dice, este sí lo voy a buscar. Aquí usted se va a poner un poquito rabioso, pero después, amén, sonría que Cristo le ama. Dice Ruth capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El escritor enfatiza y deja claro en los días que gobernaban los jueces. Y los días en los que gobernaban los jueces fueron días, amén, aleluya, donde la palabra de Dios escaseaba, donde no había visión con frecuencia, porque los hechos y acontecimientos de Ruth y uno de los hechos, amén, aleluya, sobre todo los primeros acontecimientos de Primera de Samuel, se dieron en el tiempo de los jueces. Incluso Samuel fue el último de los jueces de Israel. Y dice que durante el periodo en el que gobernaban estos jueces, hubo hambre en la tierra. Este periodo fue un periodo en el cual cada uno hacía lo que quería o lo que le parecía, porque no había visión, no había revelación, la palabra de Dios escaseaba. Uno que otro tenía por ahí, pero la visión era así como poquita, cortita, no había un entendimiento claro. Había hambre, había escasez, pero era de palabra y de visión del Señor, aleluya. Y por eso ellos hacían lo que les parecía. Por eso ellos se comportaban como querían comportarse y no conforme a la voluntad de Dios, porque no tenían esta revelación clara y esta visión clara. Y dice que durante esta temporada o este periodo hubo hambre en la tierra de Israel. Una hambruna, una escasez de alimento abarcó, amén, aleluya, la ciudad del país de Israel. Y golpeó, amén, aleluya, una aldea que estaba en la tribu de Judá, Belén. Esta hambre golpeó, amén, aleluya, esta aldea. Esta hambre vino también, aleluya, contaminó, llegó hasta esta aldea. Y en este lugar vivía una familia, dice que se llamaba Elimelech, dice que su esposa se llamaba Noemí y sus hijos Malón y Kelioma. Cuando ellos se ven enfrente de esta hambre y de esta escasez, no la aguantan, no la soportan y corren a Moab. Yo estaba meditando en esto y quiero decirte que lo que Dios quería que ellos entendieran era que esa hambre física que ellos estaban experimentando era el hambre espiritual que había en ellos, de la cual no se habían apercibido ni se estaban dando cuenta. Dios a través de esta hambruna les estaba diciendo, amén, aleluya, hay escasez de mi palabra. Dios a través de esta hambruna les estaba diciendo, hay escasez de visión, apercíbete, hay escasez de revelación, apercíbete, hay escasez de comunión, de intimidad conmigo, oh aleluya. Y esta familia no pudo entender el mensaje divino de Dios, sino que a causa de esta hambre se desesperaron y se fueron para la tierra de Moab, sabiendo que Moab era el pueblo enemigo de Dios, sabiendo que Moab eran los principales enemigos de Israel. Para allá se fueron y no les fue muy bien allá, ni vivieron sus mejores momentos,
Dios en ese lugar. Mi alma alaba al Señor. Y tú sabes que la palabra Belén significa casa del pan, pero la palabra Moab, según Salmo 108:9, donde Dios dice: Moab, la vasija para lavarme, su significado es vasija de agua sucia. Entonces ellos se fueron de la casa del pan, o de donde había pan, para irse a la vasija de agua sucia. Fue como una decisión equivocada. Y así, de esta manera, hay muchos en este tiempo, donde por causa de la escasez de visión, donde por causa de la escasez de revelación que hoy estamos viviendo en estos últimos tiempos, aleluya, y hoy más que nunca, ya le hablé de la guerra satánica que hay en los aires, se desesperan, no pelean, hermano. Ya que está a tu lado, pelea. No pelea, no contrarrestan las tinieblas, no luchan para que descienda revelación, no luchan para que descienda palabra, no luchan para escuchar la voz de Dios audible, realmente verdadera, no luchan para conocer a Dios y entenderle, sino que se entrega, amén, aleluya, a la falsedad, a la mentira, y dicen: no, mejor yo me voy de aquí y me voy donde me hablan la palabra profética, que sí yo la entiendo, que sí me gusta y que sí es más suave. Entonces no se quedan pagando el precio para recibir el verdadero rema de Dios, sino que se van para donde ellos dicen que hay rema. Y usted ve a la gente detrás de los que dicen profeta. Y usted ve a la gente corriendo detrás de lo que se dice ser profeta, y no pueden ver un afiche con donde diga: va a predicar el profeta tal, porque se congregan aquí, hermanos, y van allá, nada más para ver qué le habla el profeta. Y al que está a tu lado: aquí está tu bendición, aquí está tu revelación, aquí hay palabra de Dios, aquí hay rema de Dios. Pelea, guerrea, contrarresta, ordena al diablo que se vaya y aprende a escuchar a Dios tú. Que nadie te venga a hablar mentira, que nadie te venga a hablar falsedad. No te desesperes, no te desesperes, no tomes decisiones prontas, no tomes decisiones rápidas, paga el precio. Hermanos, en estos tiempos no nos podemos dar el lujo de tomar decisiones rápidas. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, muy difíciles, tiempos cruciales donde está en juego tu salvación, donde está en juego que tú entres al reino de los cielos o no. Estamos viviendo los últimos tiempos, y entre más se acerque la venida de Cristo, más las tinieblas se van a aumentar. Hermano, el diablo se ha levantado para entenebrecer el entendimiento de los que tienen revelación, y aún gente que aman a Dios de verdad, y aún gente que buscan a Dios de verdad, y aún gente que sirven a Dios de verdad, están teniendo lucha con mismos demonios, tratando de impedir que tú entiendas la voluntad de Dios, y tratando de hacer que el que vino por ahí te confunda. No es hora de estar jugando, no es hora de estar mirando al aire, no es hora de estar por ahí perdiendo el tiempo. Dios está llamando un remanente, aleluya, que sepa que es reserva de Dios, y que sepa que tiene que ser preparado para este tiempo, hablar con autoridad, hablar con denuedo